Y si una simple llamada telefónica pudiera cambiar tu destino en solo 24 horas. El restaurante más lujoso de la ciudad brillaba bajo una lluvia suave que golpeaba los ventanales como si marcara el ritmo de una noche destinada a ser inolvidable. Las lámparas de cristal colgaban del techo alto, reflejando destellos dorados sobre las mesas impecablemente vestidas, con manteles blancos y copas de vino alineadas con precisión milimétrica. El murmullo elegante de conversaciones discretas llenaba el ambiente, mezclado con el suave sonido de un piano en vivo que interpretaba melodías clásicas en una esquina del salón. Todo estaba calculado para transmitir perfección, prestigio y poder. Lucía se movía entre las mesas con pasos firmes pero ligeros. Su uniforme negro estaba perfectamente planchado, el delantal ajustado con cuidado y su cabello recogido en un moño pulcro que dejaba ver un rostro sereno. Nadie habría imaginado que detrás de esa expresión tranquila había años de sacrificio, noches de estudio y sueños guardados en silencio. Para la mayoría de los clientes, ella era simplemente una camarera más en un restaurante exclusivo. Para sí misma, era una mujer esperando el momento adecuado. Aquella noche, el gerente caminaba de un lado a otro con una tensión evidente. Revisaba los detalles, acomodaba flores que ya estaban perfectamente colocadas y susurraba instrucciones innecesarias al personal. La razón era clara. En la mesa central, la más visible del salón, estaba reservado un espacio para el hombre más poderoso de la región, un millonario cuya sola presencia podía cambiar el destino de cualquier negocio. Sus decisiones movían mercados y sus caprichos podían destruir carreras. Cuando el hombre finalmente entró, el ambiente cambió sutilmente. No fue necesario que nadie anunciara su llegada. La energía del lugar se transformó. Vestía un traje oscuro impecable, corte perfecto, reloj de lujo que asomaba discretamente bajo la manga y una mirada fría que parecía medir cada rincón del lugar. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se adapte a sus pasos. Lucía fue asignada para atender su mesa. El gerente la miró fijamente antes de acercarse a ella. «Sé impecable», susurró como si esa palabra pudiera contener todas las advertencias posibles. Ella asintió con serenidad. No era la primera vez que atendía clientes exigentes, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Se acercó a la mesa con una elegancia natural. Saludó con voz suave y profesional, ofreciendo el menú con movimientos calculados. El millonario apenas levantó la vista al principio. Sus acompañantes hablaban sobre inversiones, contratos y cifras que parecían irreales para cualquier persona común. Lucía escuchaba fragmentos de la conversación mientras servía agua mineral en las copas de cristal. Cada palabra estaba impregnada de poder. El hombre finalmente alzó la mirada y la observó por primera vez con atención. No fue una mirada descortés, sino analítica, como si evaluara algo más que el servicio. Lucía sostuvo la mirada solo el tiempo necesario, con respeto y seguridad. Luego retrocedió discretamente. La cena avanzaba sin contratiempos. Los platos salían de la cocina como obras de arte, cortes perfectos de carne, salsas brillantes, decoraciones minimalistas. Lucía coordinaba cada detalle con precisión. El millonario hacía preguntas específicas sobre los ingredientes, el origen de los vinos y la preparación. Ella respondía con conocimiento y claridad. No improvisaba. Sabía lo que decía. En un momento, mientras cambiaba los cubiertos entre tiempos, sintió la vibración de su teléfono en el bolsillo oculto del uniforme. Fue un sonido breve, casi imperceptible, pero suficiente para tensar su respiración. No solía recibir llamadas a esa hora. Miró discretamente hacia el gerente, que estaba ocupado supervisando otra mesa. El teléfono volvió a vibrar. Pidió disculpas con cortesía. «Permiso un momento», dijo en voz baja, manteniendo la compostura. Se alejó unos pasos hacia una zona menos visible, cerca de una columna decorativa. Sacó el teléfono y vio un número internacional que reconocía de inmediato. Contestó. Su voz cambió sutilmente, no en tono, sino en idioma. Comenzó a hablar en chino mandarín con fluidez natural. No era un acento aprendido de memoria, era una pronunciación segura, estructurada, precisa. Sus palabras fluían con rapidez y urgencia,
pero también con profesionalismo. Hablaba de cifras, plazos, cláusulas contractuales y condiciones comerciales. El millonario, desde su mesa, dejó de hablar en medio de una frase. Sus ojos se posaron en ella. No entendía todo lo que decía, pero reconocía el idioma y reconocía términos técnicos. Sus acompañantes también guardaron silencio por un instante. Lucía escuchaba atentamente al otro lado de la línea. Respondía con argumentos firmes, proponía alternativas, sugería ajustes estratégicos. No era una conversación casual, era una negociación. La llamada duró apenas 2 minutos, pero el tiempo pareció expandirse. Cuando colgó, respiró profundo, cerró los ojos un segundo y volvió a guardar el teléfono. Ajustó su uniforme con naturalidad y regresó a la mesa con la misma expresión serena de siempre. Disculpen la interrupción, dijo con suavidad. El millonario lo observó ahora con una atención distinta. No había burla ni desprecio en su mirada. Había curiosidad, una curiosidad fría y calculadora. La cena continuó, pero algo había cambiado en el ambiente. Lucía sentía la intensidad de esa mirada cada vez que se acercaba a servir vino o retirar un plato. Sin embargo, no mostró nerviosismo. Cada movimiento suyo seguía siendo preciso. En un instante, uno de los acompañantes del millonario comentó algo sobre mercados asiáticos y dificultades de comunicación cultural. El hombre rico respondió con un tono casi desafiante. No es fácil encontrar personas que comprendan realmente ese mercado. Lucía escuchó la frase mientras colocaba un postre en la mesa. Sus ojos bajaron respetuosamente, pero en su interior algo vibró. La noche avanzó hacia su final. El millonario pidió la cuenta sin hacer comentarios adicionales. Lucía la entregó con discreción. Él firmó el recibo sin apartar la vista de ella. Cuando se levantó para marcharse, hizo una pausa breve. La llamada, dijo con voz grave, sin levantar demasiado el tono. Interesante elección de idioma. Lucía sostuvo su mirada con serenidad. A veces las oportunidades no esperan horarios, respondió con educación. El hombre esbozó una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Luego se marchó. Lucía quedó de pie unos segundos, observando cómo la puerta del restaurante se cerraba tras él. No sabía exactamente qué significaba aquella conversación breve, pero intuía que no había pasado desapercibida. El gerente se acercó rápidamente. ¿Todo bien?, preguntó con ansiedad contenida. Todo perfecto, respondió ella. La noche terminó como cualquier otra. Los clientes se retiraron, las luces se atenuaron y el personal comenzó a limpiar. Pero en la mente de Lucía la llamada seguía resonando. Había sido una negociación importante, una oportunidad inesperada de demostrar lo que realmente hacer. Mientras caminaba hacia su pequeño apartamento bajo la lluvia ligera, no podía imaginar que aquel instante aparentemente insignificante, había sido observado con más atención de la que creía. En algún lugar de la ciudad, el millonario revisaba informes en su oficina privada, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de aquella camarera, hablando en un idioma que no encajaba con su uniforme. Esa noche, sin que ella lo supiera, se había sembrado una decisión y el amanecer traería consecuencias que cambiarían su vida para siempre. La conversación duró apenas 2 minutos, pero cada segundo pareció cargado de una intensidad que atravesaba el salón elegante del restaurante como una corriente invisible. El murmullo de las demás mesas continuaba. El piano seguía marcando una melodía suave y sofisticada, y los camareros se desplazaban con precisión milimétrica. Sin embargo, para el millonario sentado en la mesa central, el mundo se había reducido a la figura de Lucía, apoyada discretamente cerca de una columna, hablando en chino mandarín con una fluidez que no encajaba con la imagen que proyectaba su uniforme negro y su delantal impecable. Él no entendía cada palabra, pero reconocía términos financieros, expresiones técnicas, números pronunciados con seguridad. Aquello no era una charla casual con un amigo lejano, era una negociación, y lo más inquietante para él no era el idioma, sino la seguridad con la que lo utilizaba. Lucía escuchaba con atención, su mirada concentrada, la espalda recta.
Cada respuesta que daba parecía medida, estratégica. Hablaba de plazos, de porcentajes, de cláusulas que requerían ajustes. Su voz mantenía un tono profesional, casi ejecutivo. Por un instante, el restaurante dejó de ser su entorno natural. Parecía más bien una ejecutiva desplazada temporalmente en un escenario que no correspondía con su verdadero lugar. Desde su mesa, el millonario entrelazó los dedos sobre la superficie brillante. Sus acompañantes notaron su silencio repentino. Uno de ellos intentó continuar la conversación sobre inversiones inmobiliarias, pero el hombre apenas respondió con monosílabos. Su atención estaba fija en Lucía. Cuando ella finalmente colgó el teléfono, tomó una respiración lenta y breve. No fue un gesto dramático, sino un simple ajuste interno. Guardó el móvil con naturalidad. Alisó ligeramente el delantal y volvió a caminar hacia la mesa como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para el millonario todo había cambiado. Ella se acercó con la serenidad intacta. Sirvió vino con pulso firme, colocó los cubiertos necesarios para el siguiente plato y preguntó si deseaban algo más. Sus ojos no evitaban la mirada del hombre, pero tampoco la buscaban. Actuaba como si su llamada no hubiera alterado el equilibrio de la noche. El millonario la observaba en silencio e intentaba descifrarla. No era común encontrar talento oculto en lugares donde nadie lo espera. En su mundo, cada persona ocupaba una posición clara dentro de una jerarquía. Una camarera era una camarera. Un ejecutivo era un ejecutivo. Las fronteras eran visibles. Sin embargo, Lucía había cruzado una línea invisible con apenas unas frases pronunciadas en mandarín. Uno de los socios del millonario rompió el silencio. ¿Hablas chino?, preguntó con curiosidad evidente. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Sí, señor. ¿Dónde lo aprendiste?, insistió el hombre. En la universidad, respondió con sencillez. El millonario alzó una ceja casi imperceptiblemente. Universidad. Aquella palabra no encajaba con lo que había asumido de ella. Observó sus movimientos, su postura, la forma en que respondía sin titubear. ¿Y qué estudiaste?, preguntó esta vez él, con voz grave pero controlada. Comercio internacional, dijo Lucía con la misma calma. Uno de los acompañantes soltó una risa ligera, como si aquello fuera una anécdota curiosa. Interesante lección para terminar sirviendo mesa. Lucía sostuvo la compostura. A veces los caminos no son lineales, respondió. El millonario no rió. Su mirada se volvió más penetrante. Había algo en su respuesta que no era resignación, era convicción. La cena continuó, pero la dinámica había cambiado. Cada comentario sobre mercados asiáticos parecía ahora cargado de una tensión sutil. El millonario mencionó cifras relacionadas con una negociación en curso con una empresa extranjera. Lo hizo casi como una prueba, lanzando datos al aire. Lucía no reaccionó externamente, pero cada cifra resonaba en su mente. Reconocía algunos números. Eran similares a los que acababa de discutir por teléfono. El postre llegó a la mesa con una presentación impecable. Mientras lo colocaba frente al millonario, él habló sin mirarla directamente. El mundo de los negocios no es un juego, dijo con tono reflexivo. Las decisiones tienen consecuencias. Lucía comprendió que no era un comentario al azar. Lo sé, respondió suavemente. Él levantó la vista entonces. Y tú tomas decisiones importantes mientras trabajas aquí. Ella sostuvo la mirada con respeto, pero sin sumisión. Solo respondo cuando es necesario. El silencio que siguió fue denso. El millonario terminó su copa de vino y dejó el cristal sobre la mesa con un sonido apenas perceptible. Firmó la cuenta con movimientos firmes y se puso de pie. Antes de marcharse, dio un último vistazo a Lucía. No era una mirada de admiración ni de desprecio. Era la mirada de alguien que evalúa una pieza inesperada en el tablero. Cuando la puerta del restaurante se cerró tras él, el ambiente pareció relajarse. Sus acompañantes se dispersaron hacia sus vehículos de lujo y el gerente se acercó a Lucía con expresión tensa. ¿Qué fue esa llamada?, preguntó en voz baja. Un asunto personal, respondió ella con cautela. El gerente no parecía convencido, pero no insistió. Sin embargo, la inquietud ya estaba sembrada. Esa noche el millonario regresó a su oficina privada en el último piso
de un edificio de cristal que dominaba el horizonte de la ciudad. Las luces interiores reflejaban su silueta en los ventanales mientras revisaba documentos relacionados con una negociación internacional particularmente delicada. La empresa asiática con la que intentaba cerrar un acuerdo llevaba semanas exigiendo condiciones específicas. Las conversaciones avanzaban con dificultad. Había barreras culturales, diferencias estratégicas y problemas de comunicación que complicaban cada reunión virtual. Mientras leía un informe, recordó las palabras que había escuchado en el restaurante. No entendía todo el contenido, pero sí captó términos clave relacionados con logística, distribución y márgenes de beneficio. ¿Era coincidencia? Tomó su teléfono y pidió a su asistente que investigara discretamente a la camarera del restaurante. No necesitaba un informe completo, solo datos básicos. Mientras tanto, Lucía caminaba hacia su apartamento bajo la lluvia tenue. Sentía una ligera inquietud en el pecho, pero no miedo. Sabía que su llamada no había sido imprudente. Era una oportunidad que no podía ignorar. Su antiguo profesor le había pedido ayuda urgente para traducir y ajustar ciertos términos en una propuesta comercial. Ella había intervenido porque sabía que podía hacerlo mejor que cualquier traductor automático. Al llegar a su pequeño hogar, dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en silencio. Miró sus manos. Eran manos acostumbradas a sostener bandejas y copas de cristal, pero también a escribir informes y analizar contratos. No se arrepentía de haber contestado. En otro punto de la ciudad, el informe preliminar llegó al escritorio del millonario. Lucía tenía un expediente académico impecable, graduada con honores, dominio avanzado de 3 idiomas, experiencia en prácticas empresariales en el extranjero. El hombre se reclinó en su silla. No le molestaba que tuviera talento. Lo que le inquietaba era no haberlo sabido antes. No le gustaban las variables desconocidas. Recordó su respuesta: a veces los caminos no son lineales. Había algo desafiante en esa frase, algo que no encajaba con la jerarquía que él consideraba natural. Miró nuevamente los documentos de la negociación internacional. Si aquella llamada estaba relacionada con su acuerdo, entonces Lucía había intervenido en un terreno que él consideraba propio, y eso en su mundo no era un detalle menor. Apagó la lámpara del escritorio y se quedó mirando la ciudad iluminada. Tomó una decisión silenciosa. Al día siguiente las piezas comenzarían a moverse. Lucía se quedó dormida sin saber que su talento, que durante años había permanecido oculto bajo un uniforme de camarera, ahora estaba bajo la mirada de uno de los hombres más poderosos del país. Y cuando el poder se siente desafiado, rara vez permanece indiferente. A la mañana siguiente, el restaurante ya no parecía el mismo para Lucía, aunque todo estuviera exactamente en su lugar. Las mesas estaban alineadas con la precisión habitual. Las flores frescas decoraban cada rincón y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Sin embargo, había una sensación extraña, como si algo invisible se hubiera instalado entre las paredes elegantes del lugar. Lucía llegó puntual, como siempre. Caminó hacia el vestidor del personal, guardó su bolso en el casillero metálico y se colocó el uniforme con movimientos automáticos. Mientras ajustaba el delantal, recordó la mirada del millonario la noche anterior. No había sido una mirada común, había análisis en sus ojos, cálculo. Sacudió ese pensamiento. Tenía trabajo que hacer. El servicio del desayuno comenzó con normalidad. Algunos clientes habituales ocupaban sus mesas preferidas. Lucía servía café, sonreía con educación y anotaba pedidos con eficiencia impecable. Pero notaba algo diferente en la actitud del gerente. Cada vez que pasaba cerca de ella, parecía observarla más de lo necesario. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando el flujo de clientes disminuyó, el gerente salió de su oficina con expresión seria. Sus ojos buscaron a Lucía de inmediato. Lucía, ¿puedes venir un momento?, dijo con un tono que intentaba ser neutral, pero que no lograba ocultar cierta tensión. Ella asintió y se secó las manos discretamente antes de seguirlo. Caminó por el pasillo estrecho que conducía a la pequeña oficina administrativa. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella pareció más fuerte de lo habitual. El gerente se quedó de pie junto al escritorio. No le invitó a sentarse.
Ha habido una situación, comenzó, evitando mirarla directamente. Lucía sintió un leve nudo en el estómago, pero mantuvo la postura erguida. ¿Ocurrió algo con el servicio de anoche? El hombre suspiró. Recibí una llamada temprano esta mañana. Ella guardó silencio. Órdenes directas, añadió finalmente, como si esa frase lo liberara de responsabilidad. Lucía frunció ligeramente el ceño. No entiendo. El gerente tomó un sobre blanco del escritorio y lo extendió hacia ella. Se ha decidido prescindir de tus servicios. Efectivo a partir de hoy. El aire pareció volverse más denso. Lucía miró el sobre sin tomarlo de inmediato. Sus pensamientos se agolparon, pero su rostro permaneció sereno. ¿La razón? Preguntó con voz firme. El gerente dudó. Se considera inapropiado atender asuntos externos durante el servicio, especialmente cuando se trata de conversaciones sensibles. Ahí estaba la llamada. Lucía tomó el sobre con manos firmes. Fue una llamada breve, no afectó el servicio, no es mi decisión, respondió él rápidamente. La solicitud vino de un cliente importante, muy importante. El silencio se extendió entre ambos. Lucía entendió sin necesidad de escuchar el nombre. El millonario. Sintió una mezcla de incredulidad y decepción, no por perder el empleo, sino por la razón implícita detrás de la decisión. No había cometido un error profesional, no había sido irrespetuosa, solo había demostrado algo que alguien no esperaba ver en ella. ¿Hay alguna queja formal sobre mi desempeño? Insistió. El gerente negó con la cabeza. Tu trabajo siempre fue impecable. Entonces no era una cuestión de desempeño, era una cuestión de poder. Lucía guardó el sobre en su bolso con cuidado. No permitió que sus manos temblaran. Entiendo, dijo finalmente. El gerente la miró con una expresión que mezclaba culpa y resignación. Lo siento. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Sí, lo sabía. En el mundo de los poderosos, las decisiones raras se explican, se ejecutan. Lucía salió de la oficina con paso tranquilo. Algunos compañeros notaron su expresión contenida y la miraron con curiosidad. Ella no dijo nada. Caminó hacia el vestidor, abrió su casillero y comenzó a recoger sus pertenencias. Cada objeto parecía más pesado de lo normal. Su pequeño cuaderno de notas, un bolígrafo, una fotografía doblada en la que aparecía junto a su madre el día de su graduación universitaria. Observó esa imagen por unos segundos. Había estudiado años para obtener su título en comercio internacional. Había aprendido idiomas, viajado con becas, trabajado en proyectos académicos complejos, pero las circunstancias la habían llevado a aceptar aquel empleo mientras buscaba una oportunidad en su campo. Nunca se avergonzó de servir mesas. El trabajo era digno. Lo que dolía era la injusticia. Una compañera se acercó con cautela. ¿Te vas? Lucía asintió levemente. ¿Por qué? ¿Decisiones administrativas? Respondió sin entrar en detalles. No quería generar rumores, no quería parecer víctima. Se quitó el uniforme con calma y se puso su ropa sencilla, una blusa clara y un abrigo ligero. Antes de salir, miró una última vez el salón del restaurante. Las mesas seguían brillando bajo la luz cálida. Todo continuaba igual, excepto su lugar en ese espacio. Al cruzar la puerta hacia la calle, el aire fresco golpeó su rostro. No había lágrimas aún, solo una sensación de vacío extraño. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos. Pensaba en la llamada de la noche anterior. Había sido importante. Su antiguo profesor le había pedido ayuda urgente para ajustar términos críticos en una propuesta que involucraba a una empresa poderosa de la ciudad. La ironía no pasó desapercibida y había contribuido indirectamente a una negociación que probablemente beneficiaría al mismo hombre que ahora había pedido su despido. Se sentó en un banco del parque cercano y sacó el sobre blanco. Lo abrió con cuidado. El documento era breve y formal. No mencionaba el nombre del cliente que había influido en la decisión, pero no era necesario. Respiró hondo. Por primera vez, una lágrima rodó por su mejilla. No era de debilidad, era la liberación de una tensión acumulada. Pensó en las veces que había escuchado comentarios condescendientes sobre su trabajo, en las miradas que asumían que una camarera no podía aspirar a más, en las oportunidades que parecían siempre quedarse a un paso de distancia.
pero junto a esa tristeza emergía otra emoción: determinación. Si su talento había sido suficiente para incomodar a un millonario, entonces era más valioso de lo que aquel uniforme permitía. Mientras tanto, en su oficina de cristal, el millonario recibía la confirmación de que la decisión había sido ejecutada. Escuchó la voz de su asistente informándole que la camarera ya no trabajaba en el restaurante. Bien, respondió con frialdad. Colgó el teléfono y miró por la ventana. No era un acto impulsivo. Para él era una cuestión de control. No toleraba variables inesperadas en su entorno, y menos aún en medio de una negociación internacional delicada. Sin embargo, algo lo inquietaba: la serenidad con la que ella había aceptado la conversación la noche anterior, la seguridad en su voz, la ausencia de miedo. No parecía una mujer derrotada por las circunstancias. Parecía alguien temporalmente fuera de lugar. Sacudió el pensamiento y volvió a concentrarse en los informes. Tenía reuniones importantes ese día. Lucía, por su parte, regresó a su apartamento antes del mediodía. Cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda contra ella. El silencio del lugar era profundo. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y miró el espacio reducido que llamaba hogar. No tenía ahorros abundantes. El salario del restaurante cubría lo básico. El despido era un golpe real, pero no era el final. Encendió su computadora portátil y revisó su correo electrónico. Había varios mensajes pendientes relacionados con solicitudes de empleo que había enviado semanas atrás. Ninguna respuesta concreta aún. Suspiró, su teléfono vibró. Miró la pantalla. El mismo número internacional de la noche anterior. Su corazón latió con fuerza. Respondió. Esta vez no estaba en uniforme, no estaba en un restaurante, estaba en su propio espacio. Y aunque no lo sabía todavía, aquella llamada no solo explicaría lo ocurrido, sino que comenzaría a cambiar el rumbo de todo. Pero eso sería después. Por ahora la joven camarera acababa de perder su empleo, y el hombre que creyó haber cerrado un capítulo en su vida estaba a punto de descubrir que algunas decisiones no terminan donde uno cree. Esa misma tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de un tono gris azulado, y la ciudad entraba en la rutina acelerada del final del día, Lucía permanecía sentada frente a su pequeña mesa de madera, con el teléfono aún en la mano. La llamada que acababa de recibir no había sido casual ni breve, había sido determinante. Al otro lado de la línea estaba el profesor Zhang, el mismo mentón universitario que años atrás la había animado a especializarse en comercio internacional y perfeccionar su mandarín. Su voz, normalmente pausada, sonaba ahora cargada de entusiasmo. Lucía, ¿lo lograste?, le había dicho sin rodeos. Ella había fruncido el ceño, confundida. ¿Logré qué? El acuerdo preliminar. Anoche, gracias a tus ajustes en los términos y tu intervención directa, la empresa aceptó continuar la negociación. Si no hubieras explicado correctamente las cláusulas logísticas, se habría cancelado. Lucía sintió que el mundo se detenía por un segundo. ¿Estás seguro? Completamente. Tu interpretación fue decisiva. El representante asiático quedó impresionado con la claridad y firmeza de tus argumentos. La ironía volvió a golpearla con fuerza. El acuerdo del que hablaban estaba vinculado, directa o indirectamente, con el mismo grupo empresarial que pertenecía al millonario del restaurante. Hay más, continuó el profesor. Están considerando abrir una división internacional aquí. Necesitan a alguien de confianza que entienda ambas culturas. Les hablé de ti. Lucía cerró los ojos un instante. Apenas unas horas antes había sido despedida como si su talento fuera una amenaza. Ahora, ese mismo talento abría una puerta inesperada. Pero, dudó, me despidieron hoy. Hubo un breve silencio al otro lado. Entonces fue por eso, murmuró el profesor con comprensión. Lucía no necesitó explicar más. Mientras tanto, en la torre de cristal donde el millonario dirigía sus operaciones, la jornada había sido intensa. Reuniones, firmas de contratos, decisiones estratégicas. Sin embargo, un detalle persistía en su mente como una espina invisible: la conversación en mandarín de la noche anterior. Su asistente entró con un informe urgente. La empresa asiática ha solicitado una revisión adicional del acuerdo, anunció. El millonario levantó la vista con irritación contenida. ¿Otra vez? Sí, señor.
Mencionan que hubo una aclaración técnica importante durante una llamada externa anoche. El hombre apretó ligeramente la mandíbula. ¿Externa? Al parecer, alguien intervino para explicar ciertos puntos contractuales. El representante afirmó que sin esa intervención no habrían avanzado. El silencio que siguió fue pesado. El millonario comprendió en ese instante que la llamada de Lucía no había sido un simple detalle anecdótico, había sido una pieza clave en una negociación que llevaba semanas estancada. ¿Quién fue esa persona?, preguntó con voz baja pero firme. El nombre no fue especificado, respondió el asistente. Solo dijeron que fue una traductora con amplio conocimiento en comercio internacional. Él miró hacia el ventanal, donde la ciudad comenzaba a iluminarse con miles de luces. Una sensación incómoda se instaló en su pecho. No era arrepentimiento, era algo más complejo, la sospecha de haber actuado precipitadamente. En el pequeño apartamento de Lucía, la conversación con el profesor continuaba. Quieren reunirse contigo por videoconferencia mañana mismo, explicó Zhang. Es una oportunidad real, no solo como traductora, sino como asesora estratégica. Lucía respiró profundamente. ¿Saben que trabajaba como camarera? El profesor soltó una leve risa. Lo que saben es que resolviste un problema que sus propios consultores no pudieron. Esa frase quedó suspendida en el aire. Tras colgar, Lucía se quedó inmóvil varios minutos. La carta de despido estaba sobre la mesa, junto a su computadora portátil. La miró sin resentimiento, más bien con una nueva perspectiva. A veces pensó, las puertas se cierran, porque no eran el destino final. Encendió su portátil y comenzó a revisar documentos relacionados con la negociación. Analizó cifras, proyecciones, rutas logísticas. Su mente funcionaba con precisión. Allí, en ese espacio reducido, no era una camarera despedida, era una profesional en su terreno. La noche avanzó mientras preparaba notas detalladas para la reunión virtual del día siguiente. Cada argumento estaba respaldado por datos, cada propuesta tenía fundamento sólido. Mientras tanto, en su oficina, el millonario recibió otra notificación. La empresa asiática había enviado un mensaje formal. La continuidad del acuerdo dependería de incorporar a la persona que había intervenido en la llamada aclaratoria. El empresario frunció el ceño. Solicitan que esa traductora forme parte oficial del equipo de negociación, explicó su asistente. ¿Es una exigencia?, preguntó él. Lo es. El silencio volvió a dominar la sala. El millonario no estaba acostumbrado a que le impusieran condiciones, mucho menos en su propio territorio, pero comprendía el valor estratégico del acuerdo. Las cifras involucradas eran demasiado significativas para dejarse llevar por orgullo. Encuentren a esa persona, ordenó finalmente. La asistente dudó. Señor, creemos que podría tratarse de la camarera del restaurante. El aire pareció tensarse. El hombre no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el ventanal, observando su reflejo en el vidrio. Había despedido a la pieza clave de su propia negociación. En el apartamento, Lucía terminó de preparar su presentación y cerró el ordenador. Miró el reloj. Era tarde. Sin embargo, no sentía cansancio. Sentía determinación. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó las luces de la ciudad. No sabía qué ocurriría al día siguiente, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba avanzando hacia el lugar correcto. A la mañana siguiente, la videoconferencia comenzó puntual. En la pantalla aparecieron 3 ejecutivos asiáticos y el profesor Zhang. El ambiente era formal. Lucía habló en mandarín con seguridad, explicando ajustes estratégicos, proponiendo soluciones logísticas y mostrando comprensión profunda de ambos mercados. Respondió preguntas complejas sin titubeos. Al finalizar, uno de los ejecutivos sonrió levemente. Necesitamos a alguien como usted en este proyecto, dijo con claridad. La propuesta formal llegó horas después, un contrato provisional como asesora internacional para supervisar la fase inicial del acuerdo. Lucía leyó el documento con atención. El salario superaba ampliamente lo que ganaba en el restaurante, pero más importante aún, representaba reconocimiento profesional. Mientras firmaba digitalmente, su teléfono vibró con un número desconocido. Respondió. Lucía, dijo una voz grave que reconoció al instante. Era él. El millonario guardó silencio un segundo antes de continuar. Creo que debemos hablar.
Ella mantuvo la calma. Lo escucho. He sido informado de que participó en una negociación relevante para mi empresa. Así es. Otro breve silencio. Tal vez hubo una decisión precipitada esta mañana. Lucía miró la carta de despido sobre la mesa. Las decisiones tienen consecuencias, respondió suavemente, recordando sus propias palabras. Del otro lado, el hombre comprendió la ironía. Le propongo una reunión formal, dijo finalmente, en calidad profesional. Lucía ya no era la camarera que servía vino bajo su mirada evaluadora. Ahora era la pieza que él necesitaba para cerrar el acuerdo más importante del año. Estoy dispuesta a escuchar propuestas, respondió con firmeza. Al colgar, apoyó el teléfono sobre la mesa. No había rencor en su expresión, tampoco arrogancia, solo equilibrio. El destino había girado en menos de 24 horas. El despido que parecía una caída se estaba transformando en impulso, y mientras el millonario preparaba una oferta para recuperar lo que había descartado, Lucía comprendía algo fundamental. El poder no siempre pertenece a quien da la orden, a veces pertenece a quien tiene el conocimiento. Esa misma tarde, mientras el eco de la llamada del millonario aún flotaba en el aire de su pequeño apartamento, Lucía volvió a sentarse frente a la mesa donde horas antes había firmado su contrato provisional como asesora internacional. La carta de despido seguía allí, doblada con cuidado, no como un recuerdo doloroso, sino como una prueba silenciosa de lo rápido que puede cambiar el rumbo de una vida. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un número desconocido, era el profesor Zhang. Acabo de recibir confirmación oficial, dijo con entusiasmo contenido. La empresa asiática no solo quiere que supervises la fase inicial, han decidido cerrar el acuerdo completo, pero con una condición muy clara. Lucía apoyó la espalda en la silla. ¿Cuál? Que tú lideres la coordinación directa entre ambas partes. No aceptarán intermediarios que no tengan tu nivel de comprensión cultural y estratégica. El peso de esas palabras fue distinto al de cualquier otra noticia que hubiera recibido. No era simplemente una oportunidad laboral, era una validación completa de su capacidad profesional. ¿Están seguros?, preguntó. Aunque sabía la respuesta, absolutamente. Después de tu intervención anoche y tu presentación esta mañana, consideran que eres la única garantía de que el proyecto no fracase. Lucía cerró los ojos un momento. Recordó la columna del restaurante, el murmullo del salón elegante, la mirada analítica del millonario. Recordó la oficina pequeña donde recibió el sobre blanco, con la notificación de despido. Y ahora, en ese mismo día, la empresa que negociaba con él exigía su presencia para continuar. El profesor bajó la voz ligeramente. Hay algo más. Cuando les informé que ya no trabajabas en el restaurante, mostraron sorpresa. Al parecer, alguien desde aquí había comunicado que eras solo personal de servicio sin relación con el ámbito empresarial. Lucía sintió un leve escalofrío. No necesitaba más detalles para entender quién había alimentado esa percepción. Entonces decidieron investigar por su cuenta, continuó Zhang. Revisaron tu expediente académico, tus publicaciones universitarias, tus recomendaciones. Están convencidos. Lucía dejó escapar una respiración lenta. Prepararán un comunicado formal. Lo enviarán directamente a la oficina del empresario con quien están negociando. La ironía era casi perfecta. Mientras tanto, en el piso más alto de la torre de cristal, el millonario sostenía un documento recién recibido. Sus ojos recorrían cada línea con creciente rigidez. El mensaje era claro: la empresa asiática condicionaba la firma final del acuerdo a la incorporación inmediata de Lucía como directora de Relaciones Internacionales del proyecto, no como traductora ocasional, no como asistente externa, como directora. El hombre apoyó el documento sobre el escritorio con cuidado calculado. Su asistente permanecía en silencio frente a él. ¿Confirman que es la misma persona?, preguntó finalmente. Sí, señor. Es la ex camarera del restaurante. El silencio volvió a instalarse. En su mundo, las jerarquías eran inamovibles, pero los números eran aún más importantes, y las cifras proyectadas por ese acuerdo superaban cualquier incomodidad personal. Solicito una reunión inmediata con ella, ordenó. En el apartamento, Lucía recibió la notificación oficial por correo electrónico.
El contrato actualizado incluía un salario competitivo, beneficios ejecutivos y autonomía estratégica en las decisiones relacionadas con el mercado asiático. Leyó cada cláusula con atención meticulosa. No había improvisación. Todo estaba cuidadosamente estructurado. Su teléfono sonó de nuevo. El mismo número corporativo. Respondió con voz serena. Lucía, necesitamos hablar personalmente, dijo el millonario, esta vez con un tono más contenido que autoritario. ¿Sobre qué tema específico?, preguntó ella con profesionalismo impecable. Sobre su nueva posición en el proyecto. Lucía miró por la ventana, donde el sol comenzaba a descender entre edificios. Estoy disponible mañana por la mañana. La reunión fue fijada en la Torre de Cristal. Al día siguiente, Lucía no vistió uniforme negro ni delantal. Eligió un traje sobrio y elegante, en tonos neutros. Su cabello recogido con la misma pulcritud, pero ahora como ejecutiva. Al entrar en el edificio, el personal de recepción la observó con curiosidad. No era la misma mujer que había servido mesas. Su postura irradiaba seguridad distinta. El ascensor la llevó hasta el último piso. La oficina del millonario era amplia, minimalista, con ventanales que dominaban la ciudad. Él estaba de pie cuando ella entró. Durante un instante ninguno habló. El contraste era evidente. La camarera despedida ahora cruzaba el umbral como pieza indispensable del acuerdo más ambicioso del año. Gracias por venir, dijo él finalmente. Gracias por la invitación. Se sentaron frente a frente. El millonario apoyó las manos sobre el escritorio. He revisado su trayectoria académica. Está disponible públicamente, respondió ella con calma. Parece que subestimé en ciertos aspectos. Lucía no sonrió. Las apariencias pueden ser engañosas. El comentario no fue agresivo, fue factual. El empresario tomó el documento del acuerdo. La empresa asiática insiste en que usted lidere la coordinación internacional. Estoy al tanto. Eso la coloca en una posición estratégica. Lo entiendo. El hombre la observó con detenimiento. No había rastro de resentimiento en su expresión, solo profesionalismo. Mi decisión de ayer fue precipitada, admitió con dificultad. Lucía sostuvo su mirada. Las decisiones rápidas suelen tener consecuencias rápidas. El silencio no fue incómodo, fue revelador. Estoy dispuesto a ofrecerle un contrato ejecutivo formal bajo mi empresa, dijo él finalmente, con total autoridad sobre el proyecto asiático. Lucía cruzó las manos con serenidad. Ya tengo una propuesta firmada con la empresa asociada. El millonario inclinó ligeramente la cabeza. Podemos negociar una integración conjunta. Ella guardó silencio unos segundos. No era una pausa teatral. Era análisis real. Mi condición es clara, dijo al fin. Autonomía total en decisiones culturales y estratégicas relacionadas con Asia, sin interferencias basadas en jerarquías previas. El empresario comprendió el mensaje implícito. No sería una pieza decorativa, sería líder real. De acuerdo, respondió después de un momento. La tensión invisible que había comenzado en el restaurante parecía transformarse ahora en respeto profesional. La reunión se extendió durante horas. Hablaron de proyecciones, cronogramas, expansión logística. Lucía demostró dominio absoluto de los datos. Anticipó riesgos, propuso soluciones preventivas y explicó matices culturales que podrían determinar el éxito o fracaso del proyecto. El millonario escuchaba más de lo que hablaba. Al finalizar, se puso de pie. Bienvenida oficialmente al equipo directivo, dijo. Lucía también se levantó. Gracias. Pero antes de salir hizo una pausa. Hay algo más. El hombre la miró. El restaurante. Él comprendió de inmediato. No volveré como camarera, dijo ella con serenidad firme, pero sí regresaré como invitada. Una leve sombra de sonrisa cruzó el rostro del millonario. Será bienvenida. Días después, el comunicado oficial fue emitido. La prensa especializada destacó el acuerdo internacional y el nombramiento inesperado de una joven directora bilingüe como pieza clave del proyecto. En el restaurante, los antiguos compañeros de Lucía leyeron la noticia con asombro. El gerente permaneció en silencio, recordando la carta de despido que había entregado por órdenes superiores.
y en la torre de cristal el millonario observaba cómo las acciones de su empresa comenzaban a subir tras el anuncio del acuerdo. Había intentado dar una lección, pero terminó aprendiendo una. Mientras tanto, Lucía organizaba su nuevo despacho revisando documentos y coordinando equipos multiculturales. No había orgullo desmedido en su interior, solo la satisfacción tranquila de quien sabe que su valor no depende del uniforme que lleva puesto. La llamada que le costó su empleo había sido, en realidad, la llave que abrió la puerta correcta, y esta vez nadie podría despedirla de su propio destino. Resultó que Lucía no era solo una camarera. Esa frase comenzó a repetirse en distintos rincones de la ciudad, primero en susurros discretos y luego en conversaciones abiertas dentro del mundo empresarial. Pero mucho antes de que su nombre apareciera en comunicados oficiales o reuniones ejecutivas, su historia había empezado en aulas silenciosas, bibliotecas interminables y madrugadas llenas de apuntes y diccionarios abiertos. Había estudiado comercio internacional con una disciplina casi obsesiva. Mientras muchos compañeros veían la carrera como una simple vía hacia un buen salario, para ella era una puerta hacia algo más profundo, la posibilidad de conectar culturas, traducir no solo idiomas sino mentalidades. Aprender mandarín no fue una decisión estratégica superficial, fue una apuesta difícil. Requirió años de práctica, intercambios académicos virtuales, tutorías con hablantes nativos y una inmersión constante en noticias, literatura y mercados asiáticos. Durante su último año universitario realizó prácticas en una pequeña firma de importaciones. Allí descubrió que los errores más costosos no eran financieros, sino culturales. Una palabra mal interpretada podía arruinar meses de negociación. Una frase demasiado directa podía percibirse como falta de respeto. Comprendió que el comercio internacional no era solo cifras, era sensibilidad. Pero al graduarse con honores, la realidad golpeó con crudeza. Las empresas buscaban experiencia previa de alto nivel. Los contactos importaban más que los promedios académicos. Las puertas no se abrían con facilidad para alguien sin apellido influyente ni respaldo económico. Aceptó el trabajo en el restaurante como una solución temporal. No abandonó su búsqueda profesional, pero necesitaba estabilidad inmediata. Nunca dejó de estudiar. Después de cada turno, volvía a casa y leía informes de mercado asiático. Analizaba tratados comerciales. Seguía la evolución de empresas multinacionales. El uniforme de camarera era solo una capa externa, debajo seguía siendo estratega. El profesor Zhang lo sabía. Por eso, cuando la negociación con la empresa asiática comenzó a complicarse, pensó en ella. Él actuaba como consultor externo para la firma extranjera y comprendía la complejidad del acuerdo con el grupo empresarial local, liderado por el millonario. Las conversaciones se habían estancado por malentendidos técnicos y diferencias culturales. La noche de la llamada en el restaurante no fue improvisada. Zhang la llamó porque necesitaba una mente clara que entendiera ambas perspectivas. Ella escuchó los términos conflictivos y detectó el problema en segundos. Una cláusula logística estaba formulada de manera que en mandarín implicaba una pérdida de control estratégico para la empresa asiática. No era un error intencional, pero sí grave. Lucía reformuló la cláusula en tiempo real, ofreciendo una alternativa que mantenía el equilibrio entre ambas partes. Explicó el matiz cultural detrás de la resistencia y propuso una redacción que preservaba el honor corporativo de la empresa extranjera sin afectar los intereses financieros del grupo local. Esa intervención desbloqueó semanas de estancamiento. Lo que el millonario no sabía aquella noche era que su negociación había dependido, en gran medida, de la joven que servía su vino. Tras su nombramiento oficial como directora de Relaciones Internacionales del proyecto, Lucía se enfrentó a un entorno completamente distinto. La sala de junta reemplazó al salón del restaurante. Las bandejas fueron sustituidas por presentaciones digitales. Sin embargo, la presión era mayor. El primer día, en su nuevo despacho, recibió un paquete de documentos internos del grupo empresarial. Al revisarlos, identificó rápidamente inconsistencias en la estrategia de expansión hacia Asia. Había suposiciones simplistas sobre hábitos
de consumo y dinámicas regulatorias. Muchos ejecutivos parecían confiar más en estadísticas generales que en comprensión cultural profunda. Convocó una reunión técnica. Al entrar en la sala, varios directivos la miraron con curiosidad contenida. Algunos sabían de su pasado reciente, otros solo conocían su currículum. El millonario ocupaba la cabecera de la mesa. Lucía conectó su presentación sin titubeos. Durante la siguiente hora desmontó supuestos erróneos con datos precisos. Explicó diferencias en protocolos de negociación, en estructuras jerárquicas empresariales asiáticas, en la importancia de la comunicación indirecta. Mostró cómo pequeños ajustes en el enfoque podían multiplicar la probabilidad de éxito. No habló como alguien que buscaba impresionar, habló como alguien que conocía el terreno. Al finalizar, el silencio fue distinto al del restaurante aquella noche. No era curiosidad, era respeto. El millonario observaba cada detalle. Había construido su imperio tomando decisiones rápidas y firmes, pero reconocía el talento cuando lo veía. Lucía no buscaba protagonismo, buscaba precisión. En los días siguientes, las videoconferencias con la empresa asiática se volvieron más fluidas. Lucía mediaba con naturalidad, alternando idiomas sin esfuerzo, anticipando malentendidos antes de que surgieran. Su capacidad para leer matices culturales evitaba fricciones innecesarias. Una tarde, después de una reunión particularmente compleja, el millonario se acercó a su despacho. Subestimé el impacto de la comunicación cultural, admitió con franqueza inusual. Lucía levantó la vista de su ordenador. No es solo comunicación, es percepción de respeto. Él asintió lentamente. ¿Por qué nunca buscó directamente un puesto corporativo aquí?, preguntó. Ella sostuvo su mirada con calma. Lo hice, varias veces. La respuesta fue suficiente. El proyecto avanzaba a ritmo acelerado. La prensa especializada comenzó a destacar la eficiencia inesperada de la alianza internacional. Analistas financieros señalaban la figura emergente de la joven directora bilingüe como factor clave. Sin embargo, Lucía mantenía los pies firmes. Sabía que el éxito no era permanente. Cada decisión requería análisis riguroso. Una semana antes de la firma final del acuerdo, surgió un obstáculo inesperado, un cambio regulatorio en el país asiático, que amenazaba con retrasar la inversión. Los ejecutivos locales reaccionaron con frustración. Algunos propusieron presionar públicamente, otros sugerían retirar la oferta. Lucía pidió tiempo, analizó el nuevo marco legal y detectó una oportunidad dentro de la modificación normativa. Propuso reestructurar una parte del acuerdo para alinearlo con incentivos gubernamentales emergentes. Era una solución creativa que requería confianza mutua. Convenció a ambas partes. La firma final se llevó a cabo sin retrasos. El día del anuncio oficial, el salón principal de la Torre de Cristal estaba lleno de periodistas y cámaras. El millonario tomó la palabra primero, destacando la importancia estratégica del acuerdo. Luego cedió el micrófono a Lucía. Ella habló en ambos idiomas, agradeciendo la cooperación intercultural y subrayando que el éxito no provenía solo de cifras, sino de comprensión mutua. El aplauso fue largo y sincero. Esa noche, el millonario recordó el restaurante, la llamada en mandarín y su decisión precipitada. Comprendió que el liderazgo no siempre consiste en imponer control, sino en reconocer talento incluso cuando aparece en lugares inesperados. Lucía regresó a su apartamento, ahora consciente de que su vida había cambiado, no por suerte, sino por preparación constante. El uniforme de camarera ya no estaba en su armario, pero nunca lo vio como símbolo de fracaso. Fue la etapa que puso a prueba su paciencia y fortaleció su determinación. Resultó que Lucía no era solo una camarera, era estratega, mediadora cultural y líder, y lo que comenzó como una llamada urgente en medio de un turno de trabajo se había convertido en el punto de inflexión que reveló al mundo quién había sido siempre. El millonario había descubierto quién era ella realmente, pero no de la forma en que imaginó que lo haría. Cuando pidió que la despidieran, creyó estar reafirmando autoridad, enviando un mensaje claro sobre límites y jerarquías. En su mente, nadie intervenía en asuntos empresariales sin su consentimiento. No importaba que la intervención hubiera sido brillante o decisiva, lo que importaba era el control. Sin embargo, el efecto fue exactamente el contrario.
Cuando la empresa asiática se enteró del despido, la reacción fue inmediata. Para ellos, Lucía no era una camarera que había hablado fuera de lugar, era la profesional que había salvado la negociación. El profesor Zhang, al explicar la situación con diplomacia, dejó claro que la decisión no reflejaba la calidad ni la relevancia de su contribución. En cuestión de horas la percepción cambió por completo. Desde la perspectiva asiática, despedir a la persona que había demostrado competencia cultural y estratégica enviaba una señal preocupante. ¿Valoraba realmente el grupo empresarial local el entendimiento intercultural o seguía operando bajo una estructura rígida incapaz de reconocer talento fuera de sus esquemas tradicionales? El mensaje que enviaron fue firme, pero respetuoso. Si Lucía no formaba parte oficial del equipo, el acuerdo quedaría en pausa indefinida. Cuando la notificación llegó al despacho del millonario, el impacto fue más fuerte de lo que esperaba. No se trataba solo de orgullo herido, se trataba de cifras, inversiones proyectadas, expansión internacional cuidadosamente planificada durante meses. Leyó el comunicado 2 veces. Consideramos indispensable la participación directa de la señora Lucía como directora de Relaciones Internacionales para garantizar la estabilidad y continuidad del proyecto. Indispensable no era una sugerencia, su primer impulso fue cuestionar la postura. Nadie le imponía condiciones, pero la realidad era clara: sin ese acuerdo, la expansión hacia el mercado asiático sufriría un retraso crítico. Competidores ya observaban el movimiento con atención. El millonario se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad. Por primera vez desde que había iniciado su imperio empresarial, se encontró reflexionando no sobre números, sino sobre decisiones humanas. Recordó la noche en el restaurante, la serenidad de Lucía, la forma en que había respondido sin arrogancia, pero sin miedo. Recordó su frase: las decisiones tienen consecuencias. Ahora entendía su profundidad. Mientras tanto, en su nuevo despacho, Lucía revisaba el cronograma del proyecto cuando recibió un mensaje del profesor Zhang confirmando la postura oficial de la empresa asiática. Ella no había pedido esa condición, no había exigido reivindicación, simplemente había hecho su trabajo con excelencia, pero el respeto profesional que había ganado trascendía fronteras. Esa tarde el millonario convocó a su equipo más cercano. Cometimos un error estratégico, admitió sin rodeos. Los ejecutivos intercambiaron miradas discretas. No evaluamos correctamente el valor de un recurso clave. La palabra recurso sonó técnica, pero detrás había algo más: reconocimiento. Decidió entonces hacer algo poco habitual en él: rectificar públicamente. Solicitó una reunión formal con Lucía y preparó una propuesta que no solo la reincorporaba al proyecto, sino que la posicionaba como pieza central dentro de la estructura corporativa. Cuando se encontraron en la sala de juntas días después, el ambiente era distinto al de cualquier reunión anterior. Ya no había jerarquía implícita basada en uniforme o cargo previo. Había negociación entre profesionales. La empresa asiática ha dejado clara su postura, dijo él con franqueza. Lucía asintió. Buscan estabilidad y confianza, añadió el millonario. Ella sostuvo su mirada. La confianza se construye reconociendo el valor donde realmente está. El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. Estoy dispuesto a formalizar su liderazgo en este proyecto, afirmó él, con autonomía real. Lucía no respondió de inmediato. Sabía que ese momento no era solo sobre un contrato, era sobre equilibrio. No busco compensación por el despido, dijo finalmente. Busco coherencia. El millonario comprendió. Asintió lentamente. Días después, el comunicado oficial fue emitido no solo anunciando el acuerdo internacional, sino destacando el papel estratégico de Lucía como directora de Relaciones Internacionales. La narrativa pública no mencionaba el episodio del despido, pero dentro de la empresa todos sabían lo que había ocurrido. El impacto fue inmediato. Las acciones subieron. La confianza del socio asiático se consolidó. Los equipos internos comenzaron a replantear la forma en que identificaban y promovían talento. El millonario, por su parte, aprendió una lección que ninguna escuela de negocios enseña con claridad suficiente. El liderazgo no consiste en proteger el ego, sino en proteger el futuro.
Lucía nunca habló públicamente sobre el despido. No lo necesitaba. Su presencia en la mesa directiva era respuesta suficiente. El hombre que creyó estar dando una lección terminó comprendiendo que el verdadero error no fue la llamada en mandarín. Fue no haber visto antes el potencial que tenía delante. Y en ese reconocimiento silencioso comenzó una nueva etapa, no solo para la empresa, sino para ambos. 2 días después, el millonario recibió una llamada inesperada que no provenía de su asistente ni de su equipo jurídico. Era directamente del presidente regional de la empresa asiática. La voz al otro lado de la línea era cortés, pero firme. El proyecto solo continuará bajo una condición definitiva, dijo sin rodeos. La señora Lucía debe asumir oficialmente la dirección de Relaciones Internacionales, no como asesora externa, como parte estructural del liderazgo. El millonario permaneció en silencio unos segundos. Ya conocía la postura, pero escucharla en ese tono definitivo la hacía innegociable. Entiendo, respondió finalmente. Para nosotros, la confianza no es solo contractual, continuó el ejecutivo, es personal. Ella demostró competencia y respeto cultural. Eso no se reemplaza. Cuando la llamada terminó, el hombre dejó el teléfono sobre el escritorio con una calma distinta a la de días anteriores. No había frustración en su gesto, había aceptación. Había comprendido que el verdadero poder no consiste en imponer, sino en saber reconocer el valor cuando aparece. Horas más tarde, su equipo formalizó el nuevo contrato ejecutivo para Lucía. No era un simple ascenso simbólico, incluía autoridad real sobre decisiones estratégicas vinculadas al mercado asiático, participación directa en juntas internacionales y autonomía en la construcción de equipos multiculturales. Cuando el documento llegó a manos de Lucía, ella lo leyó con detenimiento. No buscaba revancha ni validación pública, buscaba coherencia entre responsabilidad y autoridad. Cada cláusula reflejaba exactamente eso, firmó. Una semana después, el edificio corporativo donde días atrás había entrado con incertidumbre, ahora la recibía con un reconocimiento distinto. Pero el momento más simbólico aún estaba por llegar. El millonario organizó una cena privada para celebrar la firma oficial del acuerdo internacional. Eligió el mismo restaurante donde todo había comenzado, el mismo salón elegante, las mismas lámparas de cristal, el mismo piano suave en la esquina, pero esta vez Lucía no vestía uniforme negro ni delantal, llevaba un traje ejecutivo impecable. Caminó por el restaurante con paso firme, no como empleada, sino como invitada de honor. Algunos antiguos compañeros la miraron con sorpresa y orgullo silencioso. El gerente, que semanas antes le había entregado el sobre blanco con incomodidad, se acercó para saludarla con respeto sincero. Me alegra verte aquí, dijo con honestidad. Gracias, respondió ella con una sonrisa tranquila. Cuando se acercó a la mesa principal, el millonario se puso de pie. No fue un gesto teatral, sino natural. Ambos sabían que esa escena tenía un significado más profundo que cualquier contrato. Durante la cena, los inversionistas hablaron de cifras récord, proyecciones optimistas y expansión internacional. Pero en varios momentos el tema volvió inevitablemente a Lucía y su papel decisivo. Uno de los socios extranjeros comentó, a veces el éxito depende de escuchar a la persona correcta, sin importar dónde esté. El millonario sostuvo la copa unos segundos antes de responder, y de saber reconocer cuando uno se equivoca. No hubo más explicación, no era necesaria. Al finalizar la cena, mientras los invitados comenzaban a retirarse, Lucía se quedó unos instantes junto al ventanal del restaurante, mirando las luces de la ciudad, el mismo lugar donde semanas antes había servido vino bajo la mirada analítica del hombre que ahora la consideraba pieza esencial de su empresa. El millonario se acercó. Ese día, cuando respondió la llamada en mandarín, no imaginé que cambiaría tanto, dijo con franqueza. Lucía lo miró con serenidad. Yo tampoco. Hubo una pausa breve cargada de significado. Las oportunidades no se despiden, añadió ella en perfecto mandarín, con una leve pero segura entonación. Se valoran. El hombre comprendió que no era un reproche, era una verdad. Días después, el acuerdo internacional fue oficialmente ejecutado. La empresa expandió operaciones con éxito, consolidando su presencia en un mercado competitivo.
La figura de Lucía se convirtió en referencia interna de mérito y visión estratégica, pero lo más importante no apareció en ningún comunicado de prensa. Fue la transformación silenciosa dentro de la organización. Los procesos de selección comenzaron a enfocarse más en talento real que en apariencias. Se crearon programas de identificación interna de capacidades ocultas. La historia de la camarera que hablaba mandarín circulaba como ejemplo de que el potencial puede estar en los lugares más inesperados. Lucía nunca olvidó sus días en el restaurante. No los veía como humillación, sino como parte del camino que la formó. Cada turno, cada cliente difícil, cada mirada condescendiente fortaleció su carácter y su paciencia. El millonario, por su parte, aprendió una lección que ningún balance financiero puede enseñar. El liderazgo verdadero requiere humildad para corregir errores. Una noche, al quedarse solo en su oficina después de revisar los últimos informes del proyecto asiático, recordó la imagen de Lucía apoyada junto a la columna del restaurante, hablando con fluidez, en un idioma que pocos se entendían. Sonrió levemente. La llamada que creyó una interrupción fue, en realidad, el punto de inflexión que impulsó su mayor expansión internacional. Y así, lo que comenzó como un despido injusto terminó convirtiéndose en una alianza basada en respeto mutuo, porque al final el destino no cambió por casualidad. Cambió porque alguien decidió no ocultar su talento, incluso cuando llevaba uniforme de camarera